El libro es Los ojos del mundo en el primer modelo OLPC a escala nacional. Incluye una serie de artículos técnicos escritos por especialistas de México, Estados Unidos, España, Argentina y Uruguay. El compilador es el psicólogo Roberto Balaguer, con quien estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Hablando de docentes, me quedo con la idea de esa soledad que muchos maestros y maestras se enfrentaron cuando vieron a las XO en sus aulas. Me pregunto si no estamos frente a un fenómeno de subutilización de las máquinas, de un programa que no ha avanzado, no ha adquirido la energía que potencialmente tiene con este nuevo instrumento. El fenómeno de la subutilización es un fenómeno que abarca a todas las tecnologías. Uno utiliza apenas en general entre un 5 y un 10% de la potencialidad que tiene cualquier instrumento. Y estoy hablando de un DVD, el celular, o sea, el teléfono inalámbrico o el celular. Exacto, salvo los más chiquitos, que verdad que exploran, que se meten, que meten dedo, ¿no? Y que ellos son los que tienen esa capacidad de descubrir lo nuevo. Después, eso no es llamativo que así suceda. Yo creo que lo más difícil es poder conciliar estas dos culturas, ¿no? La cultura tradicional, alfabética, con la cultura informacional y digital. Poder seguir trabajando para lograr un mix adecuado dentro del salón de clases es un norte, y es un norte muy, muy valiente y que tiene un horizonte que no lo vamos a ver ni a un año ni a 2 años. Yo creo que el horizonte de esto lo vamos a ver de acá a 10, 15 años, cuando estos chiquilines, ¿no? Y sobre todo muchos que jamás hubieran podido acceder a este mundo digital de conocimiento, estén en una situación cualitativamente distinta a la que podrían haber estado de no estar las XO mediante. Ahora, sacando una fotografía del hoy, la estructura actual del plan Ceibal, ¿está en un nivel óptimo? Es que justamente hay una cosa que hay que tener presente. Cuando se habla, en el libro aparece, y lo dice Guillermo Lutzky, un argentino de RT, lamentablemente fallecido, el estar en beta permanente. ¿Eso qué quiere decir? Es un modelo en construcción permanente. En tecnología y educación no se puede hablar de modelos cerrados, no se puede hablar de modelos acabados. Pero en la práctica eso se cumple. El plan Ceibal en su organización, por ejemplo, ¿tiene luces de alerta sobre estos fenómenos que usted está mencionando que de algún modo impliquen cambios? Tiene luces de alerta y tiene una cosa que es importante, que es empezar a hablar de mecanismos de evaluación, que es muy complejo porque, digamos, uno está acostumbrado a evaluar algunos aspectos en la enseñanza tradicional, pero en este nuevo sistema también es difícil hallar cuáles son los modelos que puedan dar cuenta de esos avances, ¿verdad? Entonces, hay que ir tomando esos alertas, empezando a hacer evaluaciones y a poder transitar para que ese modelo de construcción va a continuar, va a ir avanzando, va a ir cambiando, pero va a seguir en construcción, no va a estar nunca acabado. Hay un aspecto que surge de las preguntas y estaba pautado también para plantear, está en el libro, y tiene que ver con el alcance nacional, la escala nacional del plan Ceibal. Este es el título del libro, sin embargo, hay un 10% de los alumnos en Uruguay que no están en el plan Ceibal, que son los que van a los colegios privados. Y hay muchas consultas, justamente en esta dirección, de padres que están preocupados justamente por este fenómeno. Tengo acá uno de los mensajes, el que llegó: qué extraño, qué pena me da, me siento por fuera del tema, porque mis hijos van a escuela privada y ellos entonces no tienen su XO. ¿Qué ibas a preguntar sobre este tema, Juan Andrés? ¿Cómo incide a nivel psicológico el hecho de que los colegios privados no hayan aceptado incorporarse al plan, o las condiciones que le ofreció el Estado no hayan sido aceptables por parte de los colegios? Eso va a depender del criterio del cristal con que se mire. Pero desde el punto de vista del chico, ¿cómo afecta el hecho que haya estudiantes con XO y estudiantes sin XO? Creo que más allá de eso, hay un aspecto que para mí es importante y yo creo que sí, que fue algo que por lo menos yo entiendo se podía haber hecho de otra manera, es el hecho de que la cuestión de que los privados no fueran incluidos o fueran incluidos de otra manera puede generar todas esas sensaciones que creo que están, ¿no? Y que para algunos puede ser una cosa irrelevante, y en el contexto del plan es un aspecto del asunto. Ahora, la cuestión va más allá, en el sentido de que se pudo, al incluir a los privados, se pudo haber hecho una red donde ese entramado que plantea como metáfora la propia red Ceibal, hubiera unido y potencialidades de la educación pública y de la educación privada, y se podía haber trabajado en todos, digamos, los desarrollos que podía haber dado la educación privada al Ceibal, y haberse de alguna forma
conjugado en algo que fuera útil para ambas partes, porque acá hay un tema, por ejemplo, que es insolayable, que es el capital cultural. El capital cultural de cada uno de los usuarios permitirá que se acceda a determinados niveles de apropiación de esa tecnología. Entonces, de haber incluido a los privados, se hubiera podido, de alguna manera, subir el capital cultural, hacer que los docentes, que muchos docentes trabajan en la escuela pública y privada, no tuvieran esa disociación, pudieran trabajar tanto en un lugar como el otro, y se potencializara una red que fuera una red maya que abarcara a todos los niños y niñas del Uruguay. En cuanto a los resultados, ¿se sabe a ciencia cierta qué usos están teniendo las XO del Plan Ceibal? ¿Para qué las están empleando los niños? Bueno, ahí hay, por ejemplo, algo que muchos detractores, ¿no? Y que son generalmente sotoboche los detractores del Plan Ceibal, dicen, los niños las usan para jugar y para sacar fotos. Bueno, miren, los niños usan la mayoría de las cosas para jugar, porque son niños. Entonces sería una cosa muy extraña que con la XO no hicieran eso. O sea, ahí sí tendremos un fenómeno bastante curioso. Entonces, los niños las usan, pero mientras están jugando, mientras están sacando fotos, mientras están manejando ese lenguaje audiovisual que es tan importante para ellos, están aprendiendo y están accediendo a conocimientos y están haciendo cosas con esas máquinas cuyos alcances, ya digo, veremos no hoy, ni un año, ni a 10, 15 años. Lo interesante por eso me parece de esto es empezar, y en eso sé que se está, hay algunos proyectos que están avalados por la CSIC, de empezar a evaluar el impacto y los usos que tiene la tecnología. Pero sobre todo pensando, donde ahí hay que hacer una división, lo que son los usos cotidianos y lo que son los usos, ¿verdad?, en pos de alcanzar determinados logros, en pos de, por ejemplo, tener en cuenta lo que son las evaluaciones PISA, ¿no?, que en algunos aspectos nosotros estamos muy por debajo, ¿no? Si bien estamos comparándonos con América, estamos muy por debajo de lo que son los niveles de desarrollo. Y esto nos da una oportunidad, como aparece en el libro. Hay una palabrita, no tiene traducción al español, que es la palabra leapfrog en inglés, que es hacer un salto cualitativo, es decir, obviar una cantidad de etapas previas en un país para lograr un desarrollo social, intelectual, de capital cultural, a punto de partida de las tecnologías. En ese camino estamos. Pero podemos hablar de cambios profundos justamente, por ejemplo, en el vínculo padres e hijos. En alguna parte del libro se menciona que justamente por la mayor tendencia a tomar fotos con las computadoras, ¿aumentó o mejoró la oralidad de los chicos? Mejoró la oralidad, se dan fenómenos curiosos. ¿Cómo es eso? Que habría que pensar, por ejemplo, uno tiende a pensar, bueno, estas máquinas originalmente las primeras venían en inglés, ¿verdad? Entonces después hay otras máquinas que empiezan a venir con software en español. Lo que uno ha visto en algunos casos es que muchos chicos a punto de partida de tener software en inglés, aprendían inglés sin darse cuenta, ¿no? Entonces, a punto de partida de buscar otras cosas, estaban aprendiendo inglés, por lo cual habría que repensar esos aspectos también, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasan, digamos, yo siempre digo, ¿no? Es como los videojuegos, hay cosas que pasan en la pantalla, pero por debajo de la pantalla están pasando otra cantidad de cosas que uno tiene que hacer un análisis mucho más crítico y mucho más profundo para darse cuenta de lo que allí está sucediendo. Pero en primer lugar, Juan Andrés preguntaba por la relación padres-hijos. La relación padres-hijos, primero, la red horizontaliza. Entonces, eso hace que niños empiecen a ser capaces de ayudar tanto a sus maestros como a sus padres en tareas. Y esto ha tenido un impacto fuerte, por ejemplo, en lugares donde donde los niños, pueden ayudar a sus padres con tareas que tienen que ver con su trabajo, con su desempeño laboral o con su búsqueda de trabajo. Entonces, esa alteración de roles, que no es, digamos, una alteración de roles donde uno dice, bueno, hoy no hay autoridad, se ha perdido los referentes, se ha perdido los valores, sino que acá el niño, a punto de partida de su conocimiento, de su apropiación tecnológica, es capaz de darle una mano a su padre en eso. Y a su vez, generar una comunicación a punto de partida de algunas cosas que suceden ahí, mejorar la oralidad, es decir, hay más cosas para compartir de lo que hacen en la escuela. Hoy se habla mucho más de cosas que se hacen en la escuela y que son a partir de la imagen. Y en esto hay una vieja dicotomía palabra-imagen. ¿Eso tiene que ver con la computadora? Tiene que ver con la computadora y con las actividades que se desarrollan con la computadora. Es decir, determinadas actividades que son muy motivantes para los chiquilines, luego los niños llegan a la casa y dicen, mirá papá, mamá, lo que hicimos en la escuela. Cosa que hace de repente 2 o 3 años atrás pocas veces sucedía, porque los niveles de motivación a nivel escolar han disminuido en los últimos 20, 30, 40 años notablemente. De todos modos,
todavía no existe una medición, una evaluación completa de esa transformación en la relación padre-hijo. Está claro que está ocurriendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo y genera un montón de cosas. Pero falta examinarla con más rigor, supongo. Exactamente, más profundamente, con más rigor. Y yo una cosa que siempre digo un poco en broma, un poco en serio, cuando los padres le piden algo a los hijos, le dicen, me enseñás a hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces ahí vos tenés un indicador de cómo fuiste vos como padre y cómo fuiste vos como docente de tus hijos. Pues si se toman el tiempo para enseñarte, para decirte, bueno, mirá, hacer el doble clic acá y baja acá y esto, bueno, tenés un buen indicador de cómo fuiste vos como enseñante de otras actitudes y aptitudes. Con American Express, noviembre se disfruta diferente. Todos los jueves de noviembre, con su tarjeta American Express de Banco Comercial, obtiene un 27% off y cuotas sin recargo en librerías, indumentaria deportiva y en los mejores locales de calzado de todo el país. American Express de Banco Comercial. My Life, My Card. Consulte bases y condiciones en bancocomercial.com.uy. A propósito de cómo utilizar las XO en las aulas, hay oyentes que destacan que ahora existe un programa en televisión, ¿no? Un programa en televisión cable que justamente acorta estas distancias. Sí, es uno de los proyectos que empiezan a aparecer, proyecto Rayuela, proyecto Televisión Ceibal, que son, bueno, todos aportes, para, digamos, de alguna forma, para seguir avanzando en esto de la formación docente, ¿no? De todos modos, hay oyentes como Andrea que preguntan, por ahora ese contenido va por televisión para abonados. Debería existir también en televisión abierta, no está previsto. ¿Qué ocurre con eso, no? ¿Qué pasa con quienes no tienen televisión cable? Sí, bueno, eso, digamos, son parte creo que los efectos colaterales que tiene la implementación del Ceibal, que no es solo un tema educativo, ¿no? Abarca muchas áreas. Un poco para redondeando, esta es la intervención, la del Plan Ceibal, la mejor alternativa a las intervenciones existentes en materia de tecnología. Es muy difícil esa pregunta porque, por ejemplo, para algunos países, vamos a ver, originalmente Uruguay no podía haber entrado dentro de este sistema por la cantidad de gente que somos muy pocos. Esto ha pensado para poblaciones muy grandes. Entonces, ahí ya hay un cambio que Uruguay le mostró a OLPC que se podía hacer en otras circunstancias diferentes a las pensadas originalmente. Después, no hay experiencias a nivel nacional, esta es la primera experiencia a nivel nacional donde se implementa un modelo 1-1. Hay experiencias regionales en Estados Unidos, en Costa Rica, en Perú, bueno, Colombia está haciéndolo, Zapatero lo anunció a comienzos de año, ¿no? Europa, que era muy escéptica, porque no nos olvidemos que Negroponte esto lo llamaba de alguna forma una vacuna contra la ignorancia, ¿no? O sea, estaba pensada para países tercermundistas, y los uruguayos, yo el otro día lo decía en la presentación, si bien pertenecemos al tercer mundo, nos cuesta mucho que nos digan eso. Ahora, en este escenario, en un escenario donde hay cosas para ir aprendiendo, cosas para ir incorporando, cosas para ir evaluando, y dado que recién se anunció en diciembre de 2006 y que 2 años después se termina de entregar la computadora, por eso lo del concepto de ritmo de vértigo que planteábamos al principio, ¿qué cambios entiende usted que debería introducir el próximo gobierno o se deberían introducir en el futuro para mejorar, para darle este plan más provecho? Hay que estar, digamos, el plan Ceibal, factiblemente, y esto creo que es una muy buena cosa, es algo que se está transformando paulatinamente en política de Estado, ¿no? Es quizás de las pocas cosas que sea clara que va a tener continuidad. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto para mejorarlo y para mantenerlo? Hay que seguir pensándolo permanentemente, porque, insisto, acá no es un tema que uno se haga una vacuna, no es un tema, digamos, que uno puede hacer una vacuna hoy y para siempre, sino que es estar en permanente alerta y permanente cambio, lo cual en educación, hablar de permanente cambio es todo un desafío. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización, hoy hay un grupo de voluntarios muy importante que ha sostenido el plan. Esto, a su juicio, ¿debería cambiar en el futuro? ¿Deberían
pasar a ser rentados, a formar parte de un plan para dar seguridad, digamos? Yo creo que hay una parte, y ahí en el libro surge, que cuando hablamos de modelos que funcionan a nivel, por ejemplo, de lo que son los modelos del norte, los salarios docentes, estamos hablando de digamos, no solo es de un aspecto salarial que es incomparable con el nuestro, porque digamos tiene salarios realmente muy muy jugosos, muy interesantes, sino la propia valoración del rol docente en esto. Todo el trabajo voluntario que ha caracterizado el Plan Ceibal es un costo oculto que tiene, ¿no? Un subsidio escondido que tiene en el caso de Uruguay. ¿Es aplicable en estas condiciones en todas partes del mundo? Yo no sé. ¿Es sostenible? Yo no sé. Yo creo que funciones que fueron emergiendo y que las fueron tomando el voluntariado. Hoy paulatinamente el sistema oficial ha ido tomando algunas de esas ideas y las está haciendo propias, tanto con los que han apoyado en la formación, la capacitación, como con los desarrolladores de software. Entonces, de alguna manera se está buscando un sostén mucho más, si se quiere, estructural que el que tenía inicialmente, que estaba más en manos de esto. Si son costos ocultos, pueden ser costos ocultos, digamos, cuando no se valoriza suficientemente ese tipo de tarea, porque ahí puede haber, como lo han visto la gente que ha trabajado en esto regionalmente, puede haber un primer momento de gran impulso, ¿verdad? Y una segunda etapa donde eso decae, y si no se sostiene por otros medios, bueno, puede ser un germen de fracaso. Queda planteada ahí la pregunta de la sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué cosas en definitiva tendrá que introducir el próximo gobierno para, en definitiva, fortalecer este plan? Aquí hay todavía mucha tela para cortar. Pero además depende, yo insisto, depende muchísimo de qué cambios haya a nivel de tecnología, porque la tecnología que se comenzó en el 2007, de acá a 2 o 3 años más, vamos a estar hablando de tecnología que va cambiando a un paso de vértigo brutal, y que va a haber otras prestaciones que los niños que ya están inmersos en esto van a querer tener también. Psicólogo Roberto Balaguer, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.